¿De qué vamos a hablar o de qué voy a hablar? O de qué me gustaría que hablásemos, ¿no? De la ciberseguridad como un elemento vinculado al negocio y un elemento que tenemos que tener en cuenta siempre en todas las decisiones que tomemos. Ahora mismo, por la situación que hemos pasado, ha habido muchísimas decisiones de digitalización, de transformación digital, eh, de comercialización online, ¿vale? Y todo eso debería, o la idea es que os contemos cosas que tenemos que tener en cuenta pues para que toda esa digitalización pues esté dentro de un marco que sea seguro tanto para nosotros como para nuestros clientes, ¿vale? Eh, la idea es eso, lo que comentaba Noel, que si tenéis cualquier consulta, las vayamos haciendo, si puede ser dinámico, pues estupendo, si no al final, y estoy a vuestra disposición en cualquier caso a través del IGAPE para resolver cualquier consulta que podáis tener, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar? Pues, ¿cuál es la situación actual? Os vamos a comentar determinadas prácticas que es bueno que se tengan en cuenta, consejos y recomendaciones, dos nociones muy básicas sobre conceptos básicos de RGPD y al final pues un par de preguntillas muy sencillas para recordar los conceptos que vamos a comentar en este webinar. Bueno, ¿cuál es la situación actual? ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, pues la situación actual, como conocéis, estos son noticias próximas y lo que nos deja ver o nos deja entrever es que eh, estamos en un mundo en el que la conexión de la información y todo lo que implica nos está afectando ya directamente. Estamos viendo ahí las noticias recientes, supongo que pues, casos como los de Zendal, que sufrieron un fraude muy importante no hace demasiado tiempo, y otros muchos que hay, ¿vale? Ese es un ejemplo significativo por lo que supuso, pero nada más. Es uno de tantos. La realidad es que nos estamos enfrentando a una situación muy compleja para las empresas en general y la ciberdelincuencia ha dejado de ser ya pues el chico este de la capucha para convertirse en un negocio muy lucrativo y que están intentando explotar al máximo. ¿No? Eh, hay una pregunta que siempre tenemos que hacernos, pero de otra forma, y es, ¿a quién va a interesarle a mi empresa? Pues realmente le interesa a nadie y a todo el mundo. La mayor parte de los ataques que se están sufriendo no son ataques dirigidos, son ataques masivos que te pueden tocar y ya. Y de lo que se trata es de que estemos preparados para intentar minimizar el impacto de esos ataques. Y os vamos a comentar una serie de cuestiones sobre cómo prepararnos para ello. Las más sencillas y las que pueden ser más gráficas para que comprendáis situaciones que se pueden evitar con muy poquito que pongamos de nuestra mano. ¿En qué nos estamos encontrando? Pues nos estamos encontrando con este dibujo que veis, este gráfico que veis, que es las amenazas que hay en el mundo en este momento. En esta web que veis aquí, que es de un fabricante de seguridad que se llama Kaspersky, lo podéis consultar vosotros en tiempo real, no lo saco para no distorsionar la presentación, podéis ver en tiempo real todos, en cualquier momento, cuál es la situación de los ataques a nivel mundial. Todas esas luces de colores que veis ahí, sí, lo que revelan es el volumen de ataques que hay en cada momento a nivel mundial y España suele estar en una posición, en este caso, pues por desgracia, entre las primeras del mundo, solemos estar entre los 10 primeros que más ataques sufren. ¿No? ¿Por qué? Pues por un contexto económico, evidentemente. O sea, al final, los atacantes lo que buscan es tener un retorno y ese retorno lo sacan más fácilmente de países que tienen unos ciertos recursos económicos que los que no. ¿No? Vale. Leyendo el futuro. Vale. ¿En qué situación nos encontramos ahora? Y sobre todo en la época post-pandemia. Reducción del presupuesto en ciberseguridad. Y lo pongo entre interrogantes porque es algo que por la situación que tenemos, es posible que se pueda dar, pero es desaconsejable. ¿Por qué? ¿Por qué se puede dar? Porque evidentemente, cuando tienes que elegir entre invertir en una cosa u otra y la capacidad de inversión de las empresas no es infinita, pues la prioridad suele estar en lo que da el negocio. Y muchas veces se piensa en la ciberseguridad como algo que
no da dinero, sino que es un gasto o una inversión. Sin embargo, la lectura que tenemos que hacer y la lectura que recomendamos que hagáis es que la ciberseguridad forma parte del negocio y que sin ciberseguridad, pues de poco sirve tener un e-commerce, porque si me lo tumban o a través del e-commerce me hacen un ataque, aparte de exponer la información de mis clientes, puedo tener un retorno digamos, de la inversión en marketing no del todo positivo. ¿Qué otro elemento es muy importante y cada vez más importante? La profesionalización de los ataques. Como os comentaba antes, aunque aquí ponemos la imagen típica del digamos, del hacker o del ciberdelincuente con capucha, esto ya no es así. Estamos hablando ya de, vamos a llamarle así, empresas o organizaciones que lo que hacen es delinquir. Y hay otro elemento que también es muy importante y precisamente hoy os vamos a dar algunas pautas para intentar mejorar eso, que son malos hábitos de los usuarios. En general, el usuario, y entre ellos me incluyo, pues tenemos un poquito de comodidad o intentamos tener comodidad a la hora de trabajar. ¿Es compatible eso con la ciberseguridad? Sí, pero hay hábitos que a veces tenemos que cambiar y eso cuesta, es la gestión del cambio. Pero tenemos que tener esto en cuenta y es que nos están atacando. Y como nos están atacando, es muy importante que valoremos esta situación y que tomemos las decisiones que tenemos que tomar en ese sentido. Para ello, os comento que IGAPE y Antega colaboran con las empresas. No sé si lo conocéis bien o desde luego por lo menos aquí os daré una pincelada. Dentro del IGAPE Responde hay un programa específico que es el Reacciona, que también depende del IGAPE y de IGAPE y de Antega, depende del servicio, pero vamos a enmarcarlo todo dentro del mismo paraguas. Y entre ellos están, dentro de los servicios de digitalización, está un servicio que prestamos desde mi empresa, desde Doing IT, en UTE con nuestros socios de Torusware, que es la definición e implantación de una estrategia de ciberseguridad para las pymes. Han terminado ya las 4 convocatorias del primer año y en breve tendremos noticias sobre las próximas convocatorias. Pero esta información no va a cambiar, simplemente nos falta ponerle fecha, pero aquí tenéis a vuestro acceso, a vuestra disposición, toda la información del programa y todo el impacto que tiene. Os recomiendo y os invito a que lo miréis porque puede ser muy interesante, sobre todo para dar estos primeros pasos que muchas veces son necesarios y cuesta darlos, ¿vale? El tener el apoyo del IGAP en este sentido, pues es un elemento muy, muy, muy importante. Bueno, pues pasamos a las buenas prácticas. ¿Con qué situaciones nos encontramos? Tipos de incidentes. Bueno, pues nos podemos encontrar con 3 tipos de incidentes. Os voy a poner los 3 para hablaros muy rápidamente de cada uno de ellos, que son los accidentales. Bueno, pues en el día a día estamos trabajando con la informática y el hecho de borrar un documento que no se quiere borrar o el enviar un correo electrónico a alguien al que no se lo querías enviar, o sobre todo cuando envías un correo de comunicación a mucha gente y cometes un error y pones a todo el mundo en copia y cosas de este estilo, no deja de ser accidentes, pero también son, visto desde un punto de vista de ciberseguridad, incidentes que dependen de error humano y de factores que en ese sentido no se pueden tratar de otra forma que de esa, que son errores humanos que van a existir, que siempre van existiendo. Lo que se trata es de que la gente tome conciencia de qué cosas debe hacer y no debe hacer con la información para intentar minimizar el número digamos, de incidentes accidentales. Hay otro tipo de incidentes que se habla relativamente poco de ellos, que son los intencionados internos. Estos vienen derivados de situaciones pues, con empleados o con personas que están dentro de nuestra organización y quieren hacer y hacen un daño de forma consciente en un momento determinado. Y después están ya los ataques, los ciberataques, los causados por ciberdelincuentes, que utilizan malware o debilidades de nuestros sistemas y técnicas que vosotros seguramente ya os suenan mucho más porque aparte están en boga últimamente, como son técnicas de phishing, de ingeniería social y demás. Phishing, por si no os suena, pues son básicamente, os pongo un ejemplo, estos correos electrónicos donde suplantan la identidad de un banco o de una entidad con la que trabajamos habitualmente. Nos ha habido recientemente con temas del Ministerio
trabajo, con el tema de los ERTES, bueno, donde te piden esta información de, oye, pon tu usuario y tu contraseña. Bueno, pues normalmente estos correos son correos que se tratan que se utilizan para suplantar la identidad del originario y captar o capturar las credenciales de las personas y es utilizarlo evidentemente con fines delictivos. ¿Qué tenemos que proteger en la información? Bueno, pues tenemos que proteger tres cosas que yo creo que os pueden ya sonar de la cantidad de veces que se están poniendo en medios. Últimamente hay campañas muy importantes, además de información también pues, desde INCIBE, por ejemplo, que están saliendo noticias de ciberseguridad en televisión, o sea, y en prime time, o sea, cosas que yo que llevo trabajando pues unos cuantos años en ciberseguridad me parecían increíbles hace 15 años, o sea, que saliesen en televisión anuncios sobre ciberseguridad. Didácticos, además, o sea, informativos. Bueno, pues, ¿qué tenemos que proteger? Disponibilidad, ¿no? Que la información esté accesible. La integridad, ¿no? Que la información que nosotros estamos gestionando sea la información real y que no haya cambios en el contenido que nos pueda afectar a ello. Y la confidencialidad. O sea, tenemos que garantizar que la información sensible no se revela a personas o a empresas con las que no queremos intercambiar esa información. Desde el punto de vista de disponibilidad, bueno, pues aquí estamos hablando mucho de temas de copias de seguridad y de restauración que nos garanticen o de la alta disponibilidad de la información, no siempre son copias de seguridad, que nos garanticen que cuando nosotros queremos acceder a una determinada información, podamos. Desde el punto de vista de integridad, 3/4 de lo mismo, pero con otra variante. Sobre esto, pues hay ahora mismo fraudes, bueno, o ciberdelitos que tienen que ver, pues, por ejemplo, os pongo alguno que hemos visto recientemente con la modificación de facturas, o sea, el número de cuenta de facturas que se envía desde un proveedor al cliente que tiene que hacer el pago y realmente cuando paga está pagando al ciberdelincuente, no al proveedor. Ese tipo de cosas se pueden evitar y se pueden evitar de una forma más o menos sencilla. De lo que se trata ahora es de que tengáis estos tres conceptos claros de que son los mecanismos que tenéis que tener como punto de partida a la hora de pensar en medidas de seguridad para vuestras empresas. Y la ciberseguridad como un elemento transversal, ¿vale? Un elemento transversal que tiene tres partes o tres focos, o nosotros lo vemos así. En primer lugar, una primera línea de defensa que es fundamental, que es la concienciación y que es la formación. Es muy importante la concienciación y la formación en las personas y que sepan las líneas básicas de lo que pueden y no pueden hacer en su día a día al trabajar con los sistemas de información, con la informática en general. Los sistemas de información empiezan en los portátiles, en los ordenadores de sobremesa, en los servidores y acaban hoy por hoy en nuestros smartphones, en nuestras tablets. O sea, todo eso son sistemas de información al final y con ellos tenemos acceso a la información y por tanto tenemos que tener cuidado. Hace años la frontera o el límite de nuestra empresa estaba en la IP pública, o sea, en el router de nuestra oficina. Hace muchos años, ¿no? Con la irrupción de las tecnologías, pues ahora mismo la frontera de mi empresa, por ejemplo, está ahora mismo en una persona que trabaja con nosotros que está en Austria. Allí está la información de Duin. La información de vuestras empresas seguro que no se acaba donde se acaba la infraestructura física, sino que tenéis personas trabajando en remoto, como por ejemplo en situaciones de teletrabajo, que es uno de los puntos que hemos comentado digamos, en la iniciativa responde a la hora de valorar este seminario. Tened en cuenta, por ejemplo, ahora mismo con la situación en donde en parte era recomendado y en parte era obligatorio el hecho de teletrabajar, el acceso de vuestro personal o de las personas a los sistemas de información de la compañía en remoto, teletrabajando, es un riesgo más que antes no tenían las empresas. Cuando tú estableces una conexión con tu compañía desde un ordenador que no está dentro del entorno de negocio de la empresa, estamos hablando ya de conexiones, como sonarán ya conceptos como la VPN, seguro. Con eso lo que estás abriendo es una puerta con tu empresa. Entonces ahí es muy, muy importante tener en cuenta determinadas medidas de seguridad
que luego os vamos a comentar brevemente, pero en cualquier caso, si queréis alguna información adicional, estaremos aquí. Al final, pensad que la ciberseguridad es un tema muy, muy amplio y si queremos tocar absolutamente todo en media hora, pues va a ser realmente imposible. La segunda línea de defensa que os comentaba, pues estamos hablando de tecnología, de servicios de ciberseguridad. Estamos hablando de todo lo que es infraestructura de copias de seguridad, de lo que es identificación y autenticación, para hablar en cristiano, usuario y contraseña. Y con esas dos, si las hacemos bien, ya tenemos mucho camino andado. Os puedo decir que nosotros, con la cantidad de proyectos que hacemos de ciberseguridad, muchas veces antes de y otras después de un ataque, la mayor parte o buena parte de los problemas que hay en las empresas son problemas evitables con tres cosas. Por un lado, teniendo un buen mantenimiento de los sistemas de información, actualizándolos, ¿vale? Sobre todo actualizándolos. Dos, bueno, actualizándolos y teniendo medidas básicas como pueden ser antivirus de puesto de trabajo o incluso temas de seguridad perimetral, pero eso hasta puede ser un segundo paso. Segundo aspecto, desde el punto de vista tecnológico, las copias de seguridad, tener unos buenos sistemas de backup, de copia de seguridad de la información crítica, y es muy importante también valorar qué información es súper importante y cuál lo puede ser menos a la hora de tener una estrategia de backup. Y con eso y con una buena configuración de permisos y usuarios y contraseñas, tienes mucho andado en ese sentido. De poco sirve tener un sistema de gestión como hay ahora, que tienen directorios activos y gestión de usuarios y demás, si al final el usuario mete una contraseña que no es robusta. Luego veremos qué es una contraseña robusta y qué no es una contraseña robusta. Y la tercera línea de defensa, que ahora mismo existe la posibilidad, y os lo comento como dato para que consideréis, es la posibilidad que hay en este momento de transferir el riesgo a un tercero a través de una póliza o un seguro de ciberriesgo, que son unos seguros que están en el mercado desde hace relativamente poco tiempo. Puede que muchos ya os suenen y a otros no. Básicamente de lo que se trata es de que la realidad es que la ciberseguridad al 100% es imposible. Nadie os puede garantizar al 100% la ciberseguridad, siempre hay un riesgo y con estas pólizas lo que se traslada es el riesgo después de un ataque, pues para tener unas coberturas que en el caso de tenerlo, de sufrirlo, nos ayuden a paliar los daños, o sea, tanto desde el punto de vista del procesante como de posibles sanciones por RGPD, por la Ley de Protección de Datos, para que nos entendamos, o pues simplemente lo que son los mecanismos de restauración, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la ciberseguridad? Que no hay varitas mágicas. Esto que veis aquí, esta gráfica, es lo que os estaba comentando antes. Esta zona gris es la zona donde no tenemos ese 100% que comentaba. Es imposible hablar del 100% de ciberseguridad. Pero sí se puede, con poca inversión, llegar a un nivel de ciberseguridad bastante alto. En esta zona gris es donde ya tenemos que valorar, en función de la empresa, de cada caso, no es una receta para todo el mundo, que sea siempre la misma, dónde dejo o puedo dejar la inversión o puedo parar la inversión en ciberseguridad y dónde tengo que empezar a asumir el riesgo o a transferirlo. Porque para una empresa tiene mejor retorno de inversión, el ir por un lado o el ir por el otro. En ese caso, como os comentaba, no es una receta que valga para todo el mundo. No tiene nada que ver una empresa, por ejemplo, que trabaje en el sector sanitario, que maneja información médica, que una frutería, llevando las cosas a un extremo. No tiene nada que ver desde el punto de vista del tratamiento de la información y de las medidas que debería o recomendaríamos aplicar. Pero en cualquier caso hay que tener claro que la seguridad cuesta dinero, que cuesta tiempo, que a veces implica cambios de hábitos y que puede afectar en ocasiones a lo que nosotros consideramos eficiencia porque tenemos una forma de trabajar que a lo mejor no es del todo segura. Y digo que cuesta eficiencia porque si no tienes ninguna medida, evidentemente trabajas de cualquier forma, pero eso al final te puede tener un coste mucho más elevado. Y ahora os voy a comentar un par de, digamos, situaciones que son evitables, ¿no? Como son los ataques a través del email, ¿vale? Lo primero que os quiero transmitir son los puntos que tenemos ahí reflejados. Es
lo primero, no requiere técnicas demasiado complejas. Lo segundo, que con un poquito de investigación que se haga, puedes tener muchísima información de una empresa y de las personas que trabajan en ellas para poder hacer un ataque a través del email de una forma muy creíble. Y si a eso le sumamos que la tecnología o las capacidades tecnológicas que se necesitan para eso, si son complejas, ¿vale? O sea, tienen complejidad, no están al alcance de cualquiera, pero cada vez lo están más. O sea, cada vez hay más información en redes, en nuestro maravilloso mundo de Internet, que por un lado nos ayuda muchísimo, pero por otro lado pone información que a lo mejor no es tan bueno que esté por ahí al alcance de cualquiera. Un caso, por ejemplo, el del man in the middle, que le llaman, que es el hombre en el medio, que es muy descriptivo para indicaros qué es este tipo de ataque. ¿Por qué os hablamos de este caso de ataque a través de email? Porque hay una recomendación que también os traslado ahora, que es la de no conectarte a redes públicas con tus equipos de trabajo. Y diréis vosotros, bueno, pero conectarme a una red pública, ¿qué problema tiene? Bueno, pues básicamente el problema está en que tú cuando te conectas a una wifi de un tercero, sales a internet, pero no sabes quién está en medio entre esa wifi y la salida de internet. Y pueden pasar este tipo de cosas. Y es que tú o la persona se intenta conectar con los sistemas de información con una conexión original, pero en una red pública puede aparecer el maravilloso señor encapuchado que hace esto que veis aquí, que es una conexión, digamos, de main in the middle, donde puede estar esnifando o procesando todo el tráfico de información que vosotros estéis generando en ese momento. Entonces, cuando estaba comentando antes de no conectarse a redes públicas, a ver, si vas a navegar y punto, o sea, navegar por Internet y ya está, pues digamos que no es algo tan terrible. Pero si vas a trabajar con los sistemas de información de tu empresa, ya estamos hablando de otra cosa. O si te estás conectando a tu banco a nivel personal, ya estamos hablando de otra cosa. ¿Por qué? Porque ahí estás mandando credenciales, estás mandando información. Y eso sí puede ser, digamos, procesado por este señor encapuchado y utilizando esa información hacer un daño para ti a nivel personal o para tu empresa. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues fijaos, es un ejemplo que si me deja mi ordenador, que está yendo un poquito raro ahora, no responde mi clic, os lo comento. Cuando navegamos por Internet, hay un elemento que son los servidores de DNS, que lo que hacen es convertir el nombre que nosotros podemos memorizar o razonar, como ejemplo igape.es, a una dirección IP, que es una dirección numérica que identifica a los servidores dentro del mundo de Internet. Pero si alguien está en medio, puede decirle a esa dirección IP que el servidor de IGAPE soy yo y puede suplantar la página web haciendo que lo que yo percibo como una web fiable resulta que no lo es. Ahora mismo hay herramientas para copiar exactamente una página web en cuestión de horas. O sea, puedes montar una página web que en primera apariencia sea exactamente igual que la de un tercero, legal, evidentemente, en horas para hacer el mal. Entonces, por eso decimos que esto de conectarte a una red pública no lo hagas cuando estés trabajando con tus sistemas de información o cuando te conectes a sistemas de información de terceros que tengan importancia. ¿Por qué? Porque te pueden falsear eso. Y te puedo redirigir el tráfico a una página que sea falsa y decirte que metas tu usuario y contraseña pensando que la estás metiendo en la página buena, en la verdadera, y realmente la estás dejando en la página web digamos, o estás metiendo esa información en una página que está suplantando la buena, la original. Este tipo de situaciones ni siquiera, porque muchas veces cuando comentamos este tipo de situaciones la gente nos comenta, pero yo miro si tiene el candadito. El candado lo que te dice es que esa página web tiene un certificado. Para estar seguro de que la página web es verídica y es la que tiene que ser, hay que mirar dentro del certificado si realmente pertenece a la organización. Yo puedo hacer una página exactamente igual o muy parecida a la de un banco, ponerle un certificado SSL que tenga el candadito famoso
pero que ese candadito lo que diga es que ese certificado es del dominio que yo tengo. No vale con que tenga solamente el candadito para que sea nuestro banco, para que nos entendamos, ¿vale? Vale, seguimos con ejemplos. Ataques a través del email. Cosas que tenemos que tener en cuenta y que es muy importante que las tratemos así. Lo primero, que tratemos de comprobar la dirección del remitente cuando tengamos, evidentemente, dudas o cuando estemos haciendo algo importante incluso. La dirección del remitente no es que ponga el nombre, por ejemplo, no es que sea, este mail viene de Juan Lemos, sino la dirección completa, donde pone, pues en mi caso es juan.lemos@duinit.com, ¿vale? O lo que sea, @igape.es. Pues lo que tienes que ver es la dirección completa, ¿m? Porque solamente el nombre es muy fácil de falsear y las apariencias nos pueden ganar. De hecho, se utiliza muchísimos. Que revisemos la manera de escribir. Cuando estamos familiarizados a tratar con alguien de confianza, más o menos sabemos su forma de escribir. Os pongo un ejemplo directo que nos pasó hace poco a nosotros, y es, pues a mi socia le resulta que le escribió un correo teóricamente su hermano que trabaja en sanidad, informándole de una serie de cuestiones, bueno, que tenían relación con el COVID. Ese correo estaba falseado, ya lo identificó, pero aparte, la forma en la que le escribía teóricamente su hermano no era la normal o la habitual. Ya solamente por la forma de escribir era plenamente consciente de que no era su hermano porque no era la forma de comunicarse. Pues eso también es importante. Muchos fraudes de este tipo del email están bien hechos y están bien escritos, pero otros utilizan máquinas. Y cuando utilizan máquinas, utilizan traductores automáticos que cada vez son mejores, pero que aún así a veces utilizan, digamos, un español un poquito mejorable. Más cosas que tenemos que tener en cuenta. No suelen ocurrir cosas demasiado increíbles, ni por buenas ni por malas, en nuestras vidas. Cuando nos llegue algo que nos apremien para hacer una acción en Internet, pues eso, de un ministerio, de la administración, desde nuestra propia empresa, tanto para lo bueno como para lo malo, pausa. Es un mecanismo de detección. No, las prisas no son buenas consejeras en absoluto. Y mecanismos de validación, como puede ser que si te llega un correo de tu jefe o te llega un correo de un proveedor con una exigencia de algo pues, que apremie o que tenga que hacerse muy rápido, desde el punto de vista pues, tanto de transferir de mover información como de transferir económicamente pues, una cantidad o lo que sea, pausa, porque no suelen apremiar tanto las cosas. Y mecanismos de control como una llamada de teléfono de validación, es muy bueno hacerla, ¿vale? Y no utilicemos nuestro correo corporativo para darnos de alta en cualquier web. Nosotros al final, al darnos esa información, damos pistas. Cualquier web es cualquier web que no tenga importancia para nuestro trabajo. Muchas veces, con los mecanismos que hay hoy en día de validación, como el single sign-on y cosas de este estilo, lo que hacemos es meter nuestro correo electrónico en 1000 sitios que no sabemos ni para qué ni cómo se gestiona. Entonces, donde sea importante meter nuestro correo, vale, ok, se utiliza como lo utilizamos nosotros y lo utiliza cualquiera, pero no en cualquier sitio. Y otro tema es que no nos creamos nunca, de partida por lo menos, que alguien nos pida que enviemos información de la empresa a su correo personal cuando mantenemos una relación o una comunicación profesional. Vale, esto es en relación al correo. Buenas prácticas que tenemos que tener en cuenta para proteger nuestra actividad. Más buenas prácticas. Bueno, cifrado de información. ¿Por qué hablamos del cifrado de información? Porque la información cifrada es una información que no es tan fácilmente accesible. Aquí os ponemos un par de ejemplos de herramientas que se pueden utilizar para el encriptado de información. Voy a centrarme mínimamente en BitLocker. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los usuarios, o muchos de los usuarios, utilizan Windows, y Windows tiene un mecanismo que es gratuito y que simplemente hay que activarlo, ¿vale? Siempre que tengas Windows 10 profesional, ¿vale? O una versión profesional,
estamos hablando de que simplemente hay que activarlo para tener la información de tu dispositivo encriptada. A nivel usuario no notas absolutamente nada. Sin embargo, si te roban tu portátil, no pueden coger la información directamente desde el disco. Entonces, os recomiendo que miréis esta opción, que la exploréis. Simplemente tenéis que poner en el menú de Windows, buscar BitLocker y ya veis lo que tiene, y es súper simple. Simplemente hay que darle un botoncito de encriptar esta unidad. No tiene ninguna complejidad. Y es un mecanismo de seguridad que nos puede ayudar en el caso, sobre todo, de sustracción pues eso, de que te roben el portátil o te roben una memoria USB. También sirve el BitLocker para encriptar unidades o dispositivos extraíbles. Más cosas que os recomendamos desde el punto de vista de seguridad. La seguridad de las contraseñas. Bueno, aquí os pongo una herramienta, el security.org, el How Secure is my Password. Es una herramienta que te dice más o menos lo segura que es una contraseña que tú pongas. Lo primero, nunca pongáis vuestra contraseña buena ahí, la que queréis poner, pero sí podéis poner alguna que tenga parecido para que os diga lo robusta o no robusta que es. Esto lo veis en muchos sistemas hoy en día, que cuando pones una contraseña ya te dice si es robusta o no es robusta, si es una contraseña difícil de hackear o no es una contraseña difícil de hackear. De hecho, la mayoría de los sistemas que hay relativamente buenos no te dejan poner una contraseña frágil. O sea, directamente te dicen, te falta la mayúscula o te falta un carácter especial o te falta un número o no tiene los caracteres mínimos. Esta gráfica que veis aquí lo que nos indica es lo fácil que es o el tiempo que lleva hackear por fuerza bruta una contraseña. Y como veis, en la zona que es así más malvita, contraseñas que, vamos a hablar algo que se utiliza muy habitualmente, o que era un paradigma hasta hace no demasiado tiempo, que era utilizar una contraseña que tenga 8 caracteres. Una contraseña de 8 caracteres que tenga solo números se hackea de forma inmediata. O sea, no te lleva nada. O sea, hablamos de segundos. De segundos o nada directamente. Si te vas a una contraseña que tenga números, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, de todo, pero que tenga 8 caracteres, hablamos de horas para que esa contraseña pueda ser hackeada. Nosotros estamos recomendando en este momento que las empresas utilicen como mínimo contraseñas de 10 caracteres y que tengan mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales y demás. Diréis, qué rollo. Bueno, se pueden utilizar técnicas como las passphrases, que son utilizar frases que uno pueda recordar y metiéndole estos caracteres especiales por el medio. Frases que no tengan sentido, pues como por ejemplo, las nubes tienen tierra. Pues si a las nubes tienen tierra le pones la L una mayúscula, en medio le pones un dólar, un asterisco, un guión bajo, las señas son muy buenas también para las contraseñas donde te las admitan, porque las señas es un carácter latino y los ataques de diccionario, muchos son con caracteres anglosajones y la ñ no está entre ellos, ¿vale? ¿Por qué hablamos de llevar las contraseñas a que sean hackeables en 5 años? Porque el mecanismo de seguridad de una contraseña es la renovación. Si tenemos una contraseña que renovamos cada 3 meses y a mí me la pueden hackear en 2 semanas, tengo un riesgo o un peligro importante. Si yo tengo una contraseña que lleva a hackearla 7 meses, en teoría, y yo renuevo mi contraseña cada 3 meses, si me la llegan a hackear, mala suerte, pero cuando vayan a utilizarla, lo más probable es que yo ya la haya cambiado, con lo cual tendrían que volver a hacer. Otro mecanismo para la seguridad de las contraseñas es algo que, primero, no hay que hacer, que es no utilizar esto que nos piden tanto los navegadores, de ¿quieres guardar tu contraseña? Procurar no utilizarlo, y hay unos software que son los gestores de contraseñas que te permiten guardar todas las contraseñas de forma cifrada y no tener que estar con la misma contraseña para 20 sistemas, que es una práctica habitual y que es muy mala realmente, porque si te hackean o si alguien hackea uno, nosotros nos vemos afectados en todos. Entonces es mejor tener contraseñas distintas y gestionarlas bien como gestor de contraseñas. Estos que os estamos poniendo aquí,
para el uso en una pyme, en una empresa pequeñita o para el uso de un autónomo, son gratuitas. O sea, gratuitas y os puedo decir que, por ejemplo, nosotros utilizamos las PAS, nosotros directamente. O sea, no estamos recomendando nada que no hagamos nosotros en nuestro día a día. No es ni mejor ni peor que ninguna otra, ¿eh? Me refiero. Y hay otros más en el mercado, aquí os ponemos unas cuantas que pueden daros una idea para ayudaros a trabajar. Más cosas que vienen al hilo de lo que os comenté antes. Los correos temporales. Antes os decía que no pongáis vuestro correo corporativo en todas partes. Bien. Para esto hay soluciones como los correos temporales. Hay una página web que se llama correotemporal.org donde tú puedes crearte una cuenta temporal si quieres hacer algo donde necesitas el correo y un usuario de correo y una contraseña, puedes utilizar este correo temporal pues para darte de alta. Si es algo que vas a hacer, pues imaginaos, quiero ver una herramienta para analizarla si la quiero implantar, pero no quiero darle mi contraseña a las 50 empresas en las que estoy buscando esa herramienta. Bueno, pues utilizo un correo temporal que tiene una duración, pues depende de cada situación, pues de semanas, meses, y con eso hago el trabajo y cuando decida, pues entre los 2 o 3 finalistas, ahí sí ya puedo tener a lo mejor un intercambio de información con ellos y utilizar mi cuenta de correo, digamos, profesional. Más cosillas. Borrado seguro de archivos. Bueno, esto es muy importante también desde el punto de vista de seguridad a la hora de valorar el borrado de información. Borrar no es darla a suprimir. Borrar es sobreescribir o borrar a nivel informático, es sobreescribir hasta que sea imposible recuperar esa información. Esta solución, Eraser, es una solución gratuita también que podéis tener, podéis descargar y podéis utilizar para el borrado seguro de archivos. Hay otras muchas, o sea, busquéis en internet y en borrado seguro os encontréis un montón de ellas. Las que os estoy recomendando son soluciones que son free. Y luego copias de seguridad, también es un elemento fundamental. Desde el punto de vista de copias de seguridad, cada vez la gente utiliza más entornos cloud, o sea, cada vez se usan más temas pues de Google Cloud, de Microsoft 365, donde tenemos toda la información en la nube. Hay herramientas para automatizar la copia de seguridad cloud to cloud. O sea, tú copias la información de la nube de Azure, de la nube de Amazon, de la nube de Google, a otra nube donde tienes una copia de respaldo de tu información. Hay muchísimas soluciones, os recomiendo que echéis un vistazo y valoréis esto. Esto es muy importante para las estrategias de recuperación, que sean 3, 2, 1, y es básicamente que la 1, la que tiene que estar fuera, y tiene que estar fuera de tu infraestructura, pues esté en otra nube y que esté alejada, y bueno, alejada, evidentemente, que si está en la nube está alejada, no está en el mismo sitio, pero sobre todo que tengas la garantía de que no se conecta automáticamente y que no está sincronizado en tiempo real, sino que la otra nube se conecta, copia y corta la comunicación, ¿vale? ¿Cómo nos protegemos ante un ciberataque? Bueno, pues básicamente este es el resumen final y es, pues nos protegemos antes con políticas, con procedimientos, con hábitos seguros, como los que os he comentado, con configuraciones técnicas. Eso es, digamos, el cómo hago que mi infraestructura sea un poquito más segura y que tenga un mejor tratamiento de la información. Durante, bueno, si me pasa un incidente, ¿qué tengo que tener o qué es recomendable? Pues un plan de respuesta en incidentes, un plan de respuesta en incidentes es algo donde nosotros establecemos en nuestra empresa qué hacer si tengo un incidente de seguridad para no correr como un pollo sin cabeza cuando ocurra. Pueden ser súper complejos o pueden ser muy simples y se pueden hacer relativamente rápido. Básicamente, es decir, si me pasa esto, hago esto, esto y esto, y que dentro de mi empresa se sepa lo que hay que hacer. Y que no dependa, sobre todo, pues en una empresa muy pequeñita, una micropyme, siempre va a depender todo de muy pocas personas, pero si estás en una empresa que tenga un poquito más de tamaño, que no dependa de que la persona esté o no esté en la oficina para que se hagan las cosas bien, sino que esté mínimamente documentado el plan de acción. Las copias de seguridad separadas, lo que os comentaba antes, como veis todo más o menos enlaza. Y un sistema resiliente con HA, bueno, HA es High Availability, estamos hablando de alta disponibilidad, de que mi sistema de información yo tenga
alta disponibilidad es que tenga un sistema como redundante, que si me atacan uno rápidamente se me levante el que está de respaldo. ¿Mm? Y después, bueno, pues si lamentablemente lo hemos sufrido, pues después podemos ver cosas como el análisis forense para ver qué demonios me ha ocurrido, ver qué me ha pasado y por qué me ha pasado e intentar poner medidas para que eso no vuelva a ocurrir. Lo que os comentaba antes de la póliza de ciberriesgo, que es totalmente opcional, nosotros la recomendamos, pero es algo evidentemente que es opcional y en esta vida es o asumo el riesgo o aseguro el riesgo. Una de las dos opciones tiene que ser. Pero puede ser tan válido en un momento determinado asumirlo como puede ser el transferirlo a una aseguradora. Y luego los planes de continuidad, que básicamente lo que es un compendio de todas estas cosas que estamos comentando. Es cómo actúo cuando tenga un incidente de seguridad. Viene muy de la mano de los planes de respuesta ante incidentes. Y como os decía, para desmitificar todo lo que es la ciberseguridad, ¿se puede hacer muy complejo? Sí, se puede hacer muy complejo, pero se puede hacer también asequible y sencillo, ¿vale? Y fácil de entender, que es muy importante para una empresa pequeña, que no sean papeles encima de una mesa, sino que tenga una aplicación práctica y directa. RGPD, pues en RGPD voy a ir muy rápido. Básicamente, los dos grandes conceptos es que la información de carácter personal de todos tiene que estar protegida y que hay una ley además que nos garantiza, o bueno, nos garantiza, que obliga a las compañías a un determinado tratamiento de información, como todos sabéis seguro. Y lo que son las obligaciones del responsable del tratamiento, o sea, de la empresa en relación al RGPD, es que haya un registro de las actividades del tratamiento, es qué hago con la información personal de mis clientes o de mis proveedores y de mis empleados, perdón. Elaboración de evaluaciones de impacto, y es decir, qué supone para mi empresa si tengo un incidente que tenga que ver con esto, ¿vale? El saber cuánto me duele. Esto es algo que cualquiera que tiene una empresa puede hacer esa valoración de impacto básica sin tener que contar con nadie. Yo siempre digo a todos mis clientes que los que mejores conocen su negocio, seguro que son ellos. Con lo cual muchas veces es una cuestión de tiempo o es una cuestión de formalidad, pero las empresas que nos dedicamos a servicios de consultoría o dentro del IGAP, asesorar a cualquier empresa, vivimos mucho de las preguntas que le hacemos a los clientes para saber cómo trabajan y cuál es su negocio, ¿vale? Y luego, otra obligación que tiene el responsable del tratamiento es la implantación de medidas técnicas de seguridad, ¿vale? Que son las medidas técnicas adecuadas a cada nivel de información. Los niveles de información, de sensibilidad a la información de los datos de carácter personal son básicos, medios y altos en función de la criticidad que tenga la información. Datos de nivel alto, pues los datos de salud, por ejemplo. Datos de nivel básico, pues una cuenta de correo o un nombre y apellidos de una persona. O sea, no tienen el mismo impacto, no tienen el mismo nivel de criticidad y por tanto no tienes que tampoco poner las mismas medidas técnicas de seguridad, aunque las básicas sí que son de aplicación para todos, ¿vale? Y para finalizar, y estas son ya preguntas de repaso que me las voy a hacer a mí mismo, y es de lo que os comentaba, de los que os he ido comentando, ¿no? La ubicación más adecuada para la información importante. ¿Dónde creemos que es el sitio más adecuado? En mi equipo, mi ordenador personal, donde lo tengo yo aquí todo controlado. En un servidor de la red de mi empresa, por servidor de la red de la empresa podemos entender también pues un servidor en cloud, en la nube, o un Gmail, un Google Drive, un SharePoint, un OneDrive de Microsoft, ¿vale? Pero de mi empresa o en la nube pública para que esté siempre accesible. Bueno, pues la respuesta correcta es en un servidor de la red de mi empresa. ¿Por qué? Porque la información la información importante debe estar en un repositorio de la compañía, no en cualquier sitio por ahí. Caso de uso que no es recomendable, pues por ejemplo, cuando compartimos información a través de elementos que no son corporativos. Por ejemplo, yo trabajo en mi empresa, voy a poner una situación que no es con Google, con Microsoft, con quien sea.
pero de repente empiezo a mover información a través de soluciones que hay como WeTransfer o Dropbox, que no son corporativas. Bueno, pues eso no es una buena idea, ¿vale? No es una buena práctica y debemos trabajar en todo lo que sea posible con los servidores que son corporativos, que son de mi organización. Una contraseña robusta, ¿qué debe cumplir? Pues creo que ya os lo comentamos antes y quedó bastante claro, ¿no? Tener muchos caracteres. Tener solo caracteres no es suficiente. Combinación de números y letras y caracteres especiales y al menos 10 caracteres. Y que sea fácil de adivinar. Por obvia, esa no es. Pues lógicamente es la B. Que tenga una buena combinación de números y letras. Y al menos 10 por lo que os comenté antes. La mejor manera de evitar un ataque de man in the middle es utilizar las wifi públicas, no utilizar las wifi públicas y comprobar que las páginas tienen el candadito. Bueno, pues creo que quedó claro antes, que no utilizar conexiones wifi públicas porque el candadito famoso, digamos el certificado SSL, no nos da garantías de que esa página web sea a la que nosotros nos queremos conectar. Tenemos que ver que realmente el candadito es, dentro de la información, dice quién es. Además, hay muchísimas compañías que no han puesto todavía el certificado SSL. El elemento más débil y difícil de proteger en materia de ciberseguridad, ¿qué es? ¿El correo, las personas o la conexión Wi-Fi? Pues me temo que las personas. Y esto es algo que tenemos que cuidar mucho y lo que tenemos que tomar es mucha conciencia todos, las empresas, las personas también, en que debemos tener buenas prácticas y tenemos las empresas con la formación ayudar a esas buenas prácticas. Y bueno, con esto termino la exposición y bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener y poder contaros al respecto. Estoy viendo ahora aquí a nivel de preguntas, acabo de ver una de Jorge Lama, que ya nos ha preguntado, y Jorge me pregunta que cuáles son los mejores sistemas operativos para navegar y trabajar con seguridad. A ver, los sistemas operativos en general son buenos todos. O sea, si me estás preguntando si es mejor tener sistemas Windows o sistemas Linux o un Mac, no hay una diferencia tremenda en cuanto a lo que es la calidad del sistema operativo. De lo que estamos hablando normalmente es de el número de personas que hay en el mundo que están trabajando para destrozar esos sistemas. Windows sufre infinidad de ataques. ¿Por qué? Porque hay miles, miles de personas, no sé si millones, pero miles de personas que en el día a día están buscando vulnerabilidades de Windows. Sin embargo, buscar vulnerabilidades de un sistema operativo que lo utilizan 5 personas, pues nadie se va a preocupar demasiado en eso, salvo que detrás haya un negocio súper lucrativo. Entonces, todos son buenos. La diferencia no es demasiado importante. Es una cuestión normalmente de uso, de cómo tengo mi ordenador, de cómo lo cuido. Lo cuido a nivel de parcheado, de actualizaciones, de que tenga un antivirus, de que tenga un sistema de copias de seguridad. Y eso lo puedes tener con cualquier sistema, ¿vale? La leyenda esta de que los Mac son más seguros, pues bueno, Mac tiene, o Apple tiene un sistema operativo robusto y muy bueno, pero ha tenido ataques muy importantes también. O sea, no están libres de pecado. Yo siempre pongo aquí un ejemplo y es, si los Mac fuesen siempre, o hubiese tanta garantía de que son más seguros, la NSA o los sistemas de defensa internacionales utilizarían todos ordenadores Apple, y creo que no es el caso. En desarrollo es muy habitual, en desarrollo o en profesionales de informática es muy habitual que utilicen sistemas Linux o Unix, ¿vale? Pero eso es por hábito también. Sufren ataques, y tanto que sufren ataques. Entonces no hay que descartar ninguno. De lo que se trata es de tenerlo cuidado.